El cine de Jesús Franco yo diría que es un tipo de cine que ya casi no se hace, es un cine muy de serie B, pero a la vez un cine muy de autor. ¿Por qué no se hace? Porque hoy en día la serie B no existe más que como una especie de formato autoimpuesto o de una etiqueta o una forma de hacer serie B que se convierte ya en un estilo prefabricado, ¿no? Mientras que con Jesús Franco era una serie B auténtica, digamos, y a la vez un cine de autor, porque él a lo largo de toda su carrera desarrolló pues unas marcas de autor absolutamente reconocibles a base de trabajar sobre unos textos, sobre unos personajes y con un estilo muy personal, y consiguió que de las casi 200 películas, 180 y tantas películas que dirigió, pues se reconozcan claramente como películas de Jesús Franco, ¿no? Entonces yo diría que es una mezcla de cine de serie B y de cine de autor muy especial y muy poco común, tanto en su época como hoy en día. Bueno, a ver, yo creo que el tema del reconocimiento es relativo. Aquí en España tiene un reconocimiento más pequeño, pero también porque somos menos y hay menos gente aficionada al cine de culto y al cine tan especial que hacía Jesús Franco. Pero sí que dentro de esos circuitos está plenamente reconocido tanto aquí como fuera de España, ¿no? Fuera de España pasa lo mismo, no es que esté reconocido a nivel popular, digamos, lo reconoce la gente aficionada al cine de culto, que en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países es mucho más por la cantidad, porque los países son más grandes y porque hay más afición quizá a ese tipo de cine, que en España a lo mejor hay un poco menos, pero bueno, yo no creo que sea tan importante la diferencia entre, o sea, eso es como algo que se dice mucho, ¿no? Que en España no se le reconoce y fuera sí, bueno, hasta cierto punto, se le reconoce fuera entre un público muy concreto que también existe en España, lo que pasa que es un público menor, claro. Y claramente le afectó muchísimo a Jesús Franco. Jesús Franco es un director que siempre ha hablado de su libertad y que protegía como más que nada en el mundo su libertad a la hora de ser un creador, y entonces la censura le paraba los pies todo el rato. Desde el principio de su carrera empezó a tener problemas con la censura, él lo intentó solucionar de muchas maneras, hablando con los censores, incluso se hizo amigo de uno de los censores y lo metió como actor en alguna de sus películas, de las primeras películas, yo creo que intentando que fueran más benévolos con él. No le sirvió para nada y siguieron siendo durísimos con él, y hasta el punto de que se tuvo que ir del país por culpa de los censores, ¿no? Que hoy en día puede parecer algo como anecdótico o algo como extremo, pero si te paras a leer estos ¿cómo se llama? Si te paras a leer los informes de la censura, ves que había casi una especie de inquina personal contra Jesús Franco. O sea, había una relación muy cercana, porque en el fondo la industria española de la época, estamos hablando de los años 60, era muy pequeña, se conocían todos, y había como una especie de manía persecutoria contra él, y cuando lees estos informes te das cuenta que es verdad, que hablan de él como una especie de loco sin remedio, y que había que perseguirle porque hacía basura y que no podía hacer nunca ninguna película seria, ¿no? Y justo cuando él tenía proyectos muy serios de cine, claro, muy político, por otra parte, los presentó a la censura y la censura se los tumbó también. Y entonces él llegó un momento que dice, mira, ya no puedo trabajar así, y fue cuando decidió irse, y la gran parte, casi la mitad de su carrera, la hizo fuera del país por culpa de la censura, ¿no?
al volver más o menos en los, ya después de la dictadura, cuando ya se acaba la censura, él dice una cosa muy graciosa, ¿no? Que dice que vuelve a España, se mete un poco por Madrid, empieza a ver cómo está el percal y se da cuenta que sigue la misma gente que había cuando la censuran, ¿no? Entonces se da cuenta de que no había cambiado gran cosa. Y entonces se instala en Madrid, pero empieza a hacer un cine ya en los 80 muy marginal, pero muy libre, consigue productores que le dejan hacer más o menos lo que quiere y se aprovecha en este caso del sexo, que no era... Él era un director, sí, que le puede interesar mucho el erotismo y el fetichismo, pero no era especialmente, yo creo, no estaba especialmente interesado en hacer cine erótico y mucho menos cine pornográfico, pero se aprovechó de eso como una manera de conseguir financiación y conseguir que le hicieran más caso. Y por ejemplo en los 80, pues con las clasificadas S, pues hizo mucho cine metiéndole sexo para que la película fuese clasificada S y fuese más fácil de distribuir, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la censura pues le cambió completamente la vida, porque se tuvo que ir del país para seguir haciendo cine, y cuando se acabó la censura pues se sirvió también del sexo para seguir haciendo cine, que era lo que a él en el fondo le interesaba, hacer películas como fuese, con sexo, sin sexo, con censura, sin censura. Y luego decías también el tema de las versiones completas, incompletas. Esto ha ido cambiando también con el tiempo, porque antes se pensaba que las mejores versiones o las más completas posibles eran las que tenían desnudos, que estaban censurados obviamente en la dictadura, ¿no? en España. Pero no siempre es así en el caso de Jesús Franco, porque en el caso de Yes hay películas donde las versiones que tienen más sexo o tal son versiones hechas o montadas por los productores extranjeros que querían vender la película en circuitos de cine erótico, y no son precisamente las mejores, o no son el montaje del director. Hay veces que el montaje del director no tiene tanto sexo o no tiene tanto gore, porque otra cosa que a él no le interesaba, el gore, para nada. Lo metía pues para facilitar que la película se vendiese, pero a veces lo que consideraríamos montajes del director, o sea, las mejores versiones, no son precisamente las que tengan más sexo o las que tengan más violencia, como ocurre a veces con otros directores, ¿no? que sí que les censuraban todo aquí en España, entonces se intenta ver la versión completa, pero con Jess Franco no pasa eso. Como con casi todo, con Jess Franco es todo un caso especial, no hay normas que se apliquen 100% en el cine de Jess Franco. A ver, Gritos en la noche es una película importantísima en su obra, porque es, digamos, su primer gran éxito comercial, con lo cual cambia una racha que tenía malísima al principio de sus primeras películas, ninguna daba dinero, y con Gritos en la noche empieza a dar dinero, con lo cual esto le cambia drásticamente su carrera, ¿no? Empieza a conseguir más productores y empieza a encontrar también una voz y una manera de rodar, y unas constantes que funcionan y otras que no. Lo que pasa es que Gritos en la noche, al propio Jesús al final no le gustaba que le hablasen ya de Gritos en la noche, le parecía como una película muy clásica, que en el fondo es bastante clásica, aunque aquí en España no se había hecho algo parecido. Es una peli que en Europa sí que se habían hecho mucho cine de ese estilo, lo que pasa que aquí no, en parte por la censura. Una de las cosas que la censura prohibía literalmente y que muy poca gente conoce o no se comenta es el cine de terror. O sea, las imágenes de horror, las imágenes de violencia y de angustia y de morbo estaban prohibidas por la censura, literalmente con esas palabras.
por lo tanto no se podía hacer cine de terror y ni siquiera existía como tal la etiqueta de cine de terror. Es curioso cuando lees también los informes de la censura que hablan de cine de terror entre comillas, ¿no? como algo, ese cine que se llama de terror o algo así, he leído alguna vez, ¿no? como dándote cuenta que no existía ni siquiera la denominación de cine de terror. Entonces, Gritos en la noche para él fue originalmente una forma de conseguir producir una película fácilmente. Era una película que no daba demasiados problemas de censura y los productores la vendían fácilmente, pero para él no era un proyecto especialmente personal, podemos decir. Fue más bien una especie de salida de cuando estaba muy apurado de no poder producir, no poder financiar películas, pues hizo Gritos en la noche y de repente le funcionó muy bien, ¿no? Y a partir de ahí creó ese personaje de Orlov y creó unos temas y unas tramas que se fueron repitiendo hasta prácticamente el final. Pero no es una película que a él le gustase especialmente, le parecía un poco demasiado clásica, demasiado contenida, demasiado austera, pero es una peli importantísima por el éxito que supuso y también porque introdujo ese expresionismo alemán que tanto le gustaba a él en su cine, ¿no? Aunque luego cambió muchísimo el expresionismo y dejó de ser ese expresionismo reconocible, ¿no? de Nosferatu, por ejemplo, que hay mucha influencia en Nosferatu, en Gritos en la noche. Luego cambió hacia otro tipo de expresionismo mucho más personal. Las vampiras o vampiros lesbos, como se conoce en el extranjero, que son películas, son dos versiones, dos montajes distintos. El montaje español de Las vampiras tiene escenas que no se encuentran en la versión extranjera, pero bueno, las dos tienen la misma esencia y unas tienen más sexo, otras menos, otras más diálogos y tal, son complementarias, no se puede decir que una sea mejor que la otra, ¿no? Pero es una película esencial en su obra, digamos que es la explosión del cine yes-franquiano ya por excelencia, el más icónico y el más reconocible, con Soledad Miranda, con el estilo de música, con el erotismo, con la psicodelia, con elementos muy típicos del cine yes-franco, y es una peli bueno, que a mí me encanta y una de mis favoritas sin duda de toda su obra, ¿no? Entonces es importante verla restaurada porque es una peli llena de detalles y con una fotografía alucinante y con muchos recursos también que remiten de nuevo a Nosferatu y a ese expresionismo, pero un expresionismo ya diferente, ¿no? que es lo que a partir de Vampiros lesbos o de Las vampiras vamos a encontrar mucho en su cine, que es lo que yo llamo gótico mediterráneo. Que es un gótico que cambia las telarañas, los ataúdes y los murciélagos y las sombras por la playa, el sol, las redes de pesca y las gaviotas, ¿no? Pero sigue siendo gótico, pero bajo el sol, las vampiras toman el sol sin ningún problema y bueno, pues el gótico mediterráneo es uno de los géneros o subgéneros que no es que lo invente Jess Franco, pero sin duda él es uno de sus máximos exponentes. A la gente que no haya visto películas de Jess Franco le diría que tenga paciencia, que es posible que no le guste una, dos, tres, cuatro, pero que si nota un gusanillo y quiere seguir viéndolas, se va a dar cuenta que a partir de la 15 o la 20 va a empezar a entender todo su cine, va a empezar a entender esas claves y va a quedarse atrapado permanentemente por el universo yes-franquiano.